¿Cuán grande es su problema? ¿Cuán grande es su necesidad? Muchas veces pensamos, como seres humanos, de que nuestros problemas ya no tienen solución. Que las circunstancias que estamos pasando ya no tienen remedio. El mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón es básicamente lo que Dios quiere que oigamos, hermanos. Y cada vez que yo escucho esta clase de cantos, porque es un mensaje, le dije a los hermanos, ese canto porque va de acuerdo a la necesidad de nosotros. Y una de las cosas que muchos de los que nosotros nos llamamos cristianos, hijos de Dios, no realizamos, ya sea que porque no estemos poniendo atención a la palabra de Dios, o ya sea que no entendamos palabra de Dios, o quizás falta, hermano, de conocimiento a la palabra de Dios, o ya sea por un ataque de rebeldía a la palabra de Dios, es que, hermano, no entendamos que debemos de poner un verdadero interés en busca de lo que queremos que Dios haga. No se trata del poder de Dios, se trata del interés que nosotros tengamos a que el poder de Dios pueda, hermano, manifestarse en nuestras necesidades. Circunstancias, problemas, necesidades, siempre las vamos a tener. No podemos ignorar, hermanos, que Dios desea bendecirnos. Él desea que nosotros seamos prosperados. Él desea que nosotros seamos, hermano, bendecidos, tengamos victoria siempre sobre todo. Siempre el deseo de Dios es que usted sea siempre bendecido, que no sufra, que tenga lo necesario para salir adelante en esta vida. Ese es el deseo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el deseo de un padre de familia terrenal. Ahora, Dios, hermano, en su palabra dice, si vosotros, siendo malos, sabéis o podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuando os la piden, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas? O el Espíritu Santo. Entendemos que tenemos necesidad. Entendemos que solamente Dios puede obrar en nuestra necesidad. Pero la parte que yo pienso, hermanos, que no entendemos, es que Él siempre, hermano, que Dios va a bendecir. Siempre que Dios va a bendecirnos o va a obrar en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, siempre a través de las Escrituras, yo veo que Dios pone requisitos. Siempre van a haber requisitos y Dios da las instrucciones de cómo seguir esos requisitos o cumplirlos. Y los requisitos y las órdenes de Dios es algo que nosotros sí podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Probablemente no podamos hacer nada por nuestra circunstancia, por nuestra necesidad, porque es imposible para nosotros. Y por eso buscamos a Dios, obviamente. Pero Él nos pide que sí hagamos lo que sí nosotros podamos hacer. Y Él no nos va a poner a hacer cosas que Él sabe que no podamos hacer. Pero sí nos va a pedir que hagamos, hermano, algo que sí podamos hacer. Y algo muy interesante, hermano, es que Él siempre nos va a pedir lo que sí está a nuestro alcance, dentro de nuestras posibilidades como seres humanos. ¿Para qué, pastor? Para poder darnos su bendición. O sea que, en pocas palabras, lo que Dios está haciendo es poniendo a prueba nuestra fe. Poniendo a prueba nuestra confianza que nosotros decimos tener en Él. Dando la introducción del mensaje. Pero el asunto no se trata de Dios. Si Dios puede o no puede. El asunto se trata es que si nosotros, hermano, ¿cuánto de nosotros estamos dispuestos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer, hermano, lo que sí podemos hacer y lo que Dios nos pide que hagamos? ¿Cuánto, hermano, deseo tenemos de ver la mano de Dios obrar? Otra vez, no se trata de Dios, porque Dios puede obrar en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad, como dice el canto, hermanos.
Ese es el amor de Dios para nosotros. Pero no se trata del amor de Dios, hermano, simplemente. No se trata si Dios puede o no puede. Se trata de que, hermano, cuán dispuestos nosotros estamos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Quiero que entremos al mensaje y nos vayamos familiarizando con él, porque, hermano, yo quiero ver la mano de Dios en mi vida. Yo no sé usted, pero yo quiero ver a Dios obrar en mi vida. Yo no sé usted, hermanos, cuáles sean su necesidad, su problema, su circunstancia, la tribulación que usted esté pasando, pero yo creo que usted quiere ver a Dios también trabajar en usted y en su vida. Mucha gente no está dispuesta. Quieren ver a Dios obrar, pero no están dispuestos. Lo que básicamente en la lectura que ya leímos, todo el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, si usted lo observa con mucho cuidado, no lo quise leer por falta del tiempo, tenemos mucho tiempo, pero si usted lo va, hermano, estudiando con mucho cuidado, lo examina, lo que está diciéndonos el capítulo 11 del Evangelio de San Juan es un relato acerca de la situación, básicamente, donde se enfoca más el capítulo 11, de la salud de Lázaro. La palabra del Señor dice que era un hombre a quien Jesús amaba. Vemos nosotros, hermano, a través de este capítulo 11, el dolor y tristeza de sus dos hermanas, Marta y María. Por la situación, por la pérdida de su hermano, por la situación que él tenía, hermano, de enfermedad, la salud que él estaba, hermano, padeciendo. Pero también, hermano, por la pérdida. Pero algo que me llama a mí la atención es que el dolor y la tristeza, hermano, de ver a su hermano delicado de salud, llevan a estas dos hermanas a buscar, hermano, a Jesús. Llega a los oídos del maestro la situación, hermano, y van en busca de él a ponerle la situación, a exponerle sus circunstancias. Y la palabra del Señor dice que le presentan la necesidad. En el versículo 4, la palabra del Señor dice que la expresión del Señor fue: esta enfermedad no es para muerte. Qué suave, no lo mira él. Las dos hermanas atribuladas, la gente apoyándolas a ellas, pero Jesús dice: cálmense, esta enfermedad no es para muerte. Como diciendo, relájense. Pero termina la oración y dice: no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La decisión de Jesús al escuchar que Lázaro estaba enfermo, observe muy bien, fue bastante contradictoria. Y aquí es donde muchos frenan, hermano, y se quedan como en el aire. Porque parece que, aparte de ser contradictoria, no tiene sentido para muchos. ¿Por qué, pastor? Porque él decide quedarse 2 días más. El versículo 6 dice que él determina quedarse 2 días más en el lugar donde estaban, aunque ya había escuchado la condición de salud de Lázaro. Pero él dice: quedémonos 2 días más. Mira qué interesante, parece que como que no le importaba a Jesús. Veo más adelante que Lázaro muere, viene el lamento, el llanto, el dolor de sus hermanas y aún de muchos de los conocidos por la pérdida de su ser querido. Y de paso quiero decirle que ¿quién no se duele por la pérdida de un ser querido? ¿Quién no se duele por la pérdida de alguien a quien ha amado tanto, cerca, hermano? Se ha acostumbrado a estar con esa persona, hermano, y estoy hablando en todas las áreas generales. Solamente la gente que está pasando por esa situación sabe el dolor de la pérdida de un ser querido. Nadie lo comprende. Solamente alguien que ha perdido un ser querido, tal como esas personas, pueden comprender la situación. De lo contrario, no. Trataban de consolarles, trataban de, hermano, animarles, pero no entendían que le iban a extrañar, que ya no estaría más con ellos. Pero lo interesante acá es que, otra vez, pareciera que Jesús no le preocupaba mucho. Incluso me llamó la atención al estudiar estos pasajes, hermano, esta semana, donde dice la palabra del Señor, que en el versículo 13 y 14, dice la palabra del Señor: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño, cuando el Señor les dice, duerme. Ahora el 14 dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Para que entiendan,
¿Y el 15 qué dice? Y me alegro por vosotros. Espérese un momento. What? Lázaro está muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. O sea que Jesús, hermano, la respuesta que él expone y presenta, una respuesta contradictoria, pareciera que está agradado de que Lázaro hubiese muerto. Miren qué interesante esto, hermanos. Y por eso decía yo que aquí en donde muchos batallan en creer, batallan, hermano, en confiar, batallan, hermano, en seguir adelante. Lázaro ha muerto. Contradictoria la respuesta de Jesús. Ahora, vemos aquí algo muy interesante, hermanos. En los versículos 14 y 15, el cual yo quiero que usted observe con mucho cuidado aquí. Dice la palabra del Señor que Jesús les está dando a ellos una explicación, la cual ellos no pueden entender. No lo comprendían. Dice, me alegro mucho por vosotros de no haber estado ahí. Pero dice, para que creáis, pues vamos a Él. Y eso no sucede, hermano, con frecuencia a muchos de nosotros como seres humanos. No entendían. Y a veces no entendemos nosotros. Pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Pareciera que Dios nos ha abandonado. Pareciera que Dios no le pone atención a nuestras circunstancias. Pareciera que, hermano, a Dios no le pareciera el problema que tenemos nosotros un problema. Y hermano, realmente para Dios no es un problema. Pero pareciera de que, hermano, a Dios no le interesa. Y así a veces percibimos, hermano, a veces que no vemos la respuesta de Dios. No vemos mejoría. Al contrario, las cosas se van poniendo peor cada vez y más. Y parece que estamos solos. Parece que estamos solos, cargando, llevando todo solo nuestro peso de necesidad. Así parece muchas veces. Y aún así hasta llegar al punto de decirle nosotros a Dios, si de verdad Dios existes, muéstrame tu poder. Yo desafié a Dios en una oportunidad. Yo le dije a Dios, después de la muerte de mi hermano, de 13 años, que lo asesinaron. Yo le dije a Dios, si existe, Señor, usted, haga algo en mi vida. Pero yo no quiero seguir viviendo como vivo. Cambie mi forma de ser, Señor. Cambie mi manera. Yo no quiero estar viviendo como vivo. Haga algo en mí. Pero yo creía que Dios iba a hacer, hermano, algo como arte de magia. Algo, hermano, con una varita mágica y me iba a convertir como muchos pensamos hoy en día. Sabe mi problema, Dios. Sabe mi necesidad, Dios. Y Él puede obrar en mi necesidad y en mi problema sin necesidad que yo le pida. Dios nos pone requisitos y nos da instrucciones, hermano, para que Él pueda obrar en nuestra necesidad. Pero a veces llegamos a este punto porque nos frustramos. Si en verdad eres Dios, quita de mí esto o lo otro. Si en verdad eres Dios, muéstrate, dame una señal. Si en verdad eres Dios. Y el problema es que muchas veces caemos en la duda. Y al diablo le gusta que dudemos del poder de Dios. Porque las cosas, hermanos, mírenme, obsérvenme aquí un momento. Las cosas no van a suceder como nosotros se las estamos pidiendo a Dios. Dios no obra conforme a nosotros, hermano, presentarle la manera que queremos que Él obre. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Él siempre va a obrar a la manera de su voluntad, a la manera de Dios, en su tiempo, en su momento, en su forma, en el tiempo de Dios. ¿Alguien está conmigo? Pero queremos que obre como yo le pido que obre. Ni tengo necesidad de pedirle a Dios. Si Él me quiere convertir, si Él quiere que sea un buen hombre, una buena mujer, un buen cristiano, Él me tiene que convertir. No, el Señor pide, hermano, que tú hagas algo también. El Señor está pidiendo y te da las instrucciones y te da las indicaciones para que tú puedas también mover, para que puedas ver la mano de Dios. Y el problema no es ese solamente, sino que es, hermano, cuando escuchamos las voces del enemigo y esas voces extrañas que vienen a nosotros, hermano, de decir, ya ves que no puedes con tu problema, ¿para qué te sirve ser cristiano? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué le crees a Dios? ¿Para qué estás ahí?
ahí. Y cuando el diablo gana, hermano, esa batalla en tu mente, empiezas a dudar. Y empiezas a creerle que Dios no puede hacer nada por ti. Yo quiero decirte esta mañana que son mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras. Dios sí puede hacer algo por ti. Dios puede obrar por tu situación. Dios puede obrar por tu problema. Dios puede obrar por tu hermano, por cualquier circunstancia que estés pasando. ¿Por qué? Porque mi Dios todavía está en su trono y mi Dios tiene poder aún sobre todo. Pero Marta le dice al Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Se escucha como que si esta mujer estuviera culpando a Jesús por la muerte de su hermano Lázaro. Pero no habían entendido todavía. Aún la gente en el 37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pues obviamente que sí. Pero están diciendo, pero no lo pudo hacer. Porque murió. Alguien me está siguiendo, hermanos. Y dice, ¿no podía hacer que este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mire qué interesante. Versículo 38 al 44. Y es donde quiero tomar el mensaje esta mañana. La palabra del Señor dice en el versículo 38. Dice que el sepulcro donde habían sepultado a Lázaro era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y me imagino que era una piedra de buen tamaño. Porque la palabra del Señor dice que era una cueva. La entrada de esa tumba, hermano, donde habían puesto a este, hermano, hombre ya muerto. Y esta piedra cubría, hermano, la entrada de esa cueva o la tumba. Esta piedra era utilizada para bloquear la entrada a las cuevas que eran utilizadas para tumbas. En el orden espiritual, una piedra puede ser usada simbólicamente para hacernos entender lo que está estorbando en nuestros corazones. Un obstáculo que no le da paso, la libertad, hermano, o la vida. No permite que fluyan las bendiciones de Dios a favor de nosotros. Es un obstáculo, es un estorbo. Pero dicho esto, observemos la orden de Jesús. Versículo 39. La orden de Jesús fue clara y con autoridad. Y dice la palabra del Señor que Jesús dijo, quitad la piedra. Quitad la piedra. Esa fue la orden de Jesús. No andaba preguntando cuántos días tiene. No andaba preguntando, hermano, nada más. Solamente estaba diciendo, quiten la piedra. Y ese es el tema del mensaje esta mañana. Quita la piedra. Es fácil el mensaje, hermano, es práctico y es familiar para muchos de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos oído este mensaje? O similar a ello. Pero le dice Jesús a ellos, quitad la piedra. Pero la respuesta de Marta fue, Señor, hiede ya. Señor, ya causa mal olor, ya tiene mal aroma porque ya es de 4 días. Y obviamente, claro que sí, despedía mal olor. Porque el muerto ya después de 3 días empieza a oler. Pero el requisito de Jesús para ellos fue, quiten la piedra. ¿Quieren ver un milagro que suceda? ¿Quieren ver la gloria de Dios? Entonces quiten la piedra. Y escúchenme esta mañana, mis hermanos, no hay nada en este mundo, por muy difícil que sea, para usted y para mí puede ser difícil, pero para mi Dios no hay nada difícil en este mundo. Usted puede decir, pastor, aún vivo en mi pasado, no he superado las cosas que me sucedieron. Usted no sabe lo que he sufrido, pastor. No las puedo sacar de mi mente, no las puedo sacar de mi corazón. Jesús le dice esta mañana, solamente quite esa piedra. La piedra de temor para que yo te pueda dar paz. La piedra de preocupación para que yo pueda poner confianza en ti. Para que tú puedas tener la paz que solamente Cristo te puede dar. Para que yo pueda obrar en tu problema, en tu necesidad. Necesitas quitar la piedra que esté estorbando. Que yo obre en tu circunstancia. No temas, dice la palabra de Dios, porque yo soy contigo. No
desmayes, porque yo soy tu Dios. Pero esa piedra, hermano, es el obstáculo del milagro. Hermano, la piedra que está cubriendo tu corazón no te permite que veas la grandeza de Dios. Y es por eso, hermano, necesario y es importante que entendamos esta mañana que si queremos ver la mano de Dios, necesitamos quitar la piedra de nuestras vidas. ¿Qué está hablando, pastor? Bueno, hay muchas piedras en la vida de los cristianos que no les permiten ver la mano de Dios. Y quiero comenzar con la primera. Siempre la persona altiva y orgullosa no va a poder ver la mano de Dios y es importante que quites la piedra de tu orgullo. En Proverbios 8:13, vaya ya en su Biblia, la palabra del Señor dice, vaya rápido a su Biblia, Proverbios 8:13. Quita la piedra de tu orgullo. La palabra del Señor dice que Dios resiste al soberbio y le da gracia ¿a quién? A los humildes. Es contrario a orgulloso. La gente que es orgullosa no acepta, no reconoce su incapacidad y no reconoce la capacidad de Dios. Proverbios 8:13, la palabra del Señor dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice ¿qué? Aborrezco, dice Dios. Yo no puedo obrar en un corazón que esté lleno de mal. Yo no puedo obrar en un corazón que esté lleno de dudas, un corazón orgulloso, un corazón altivo. Yo no puedo obrar en un corazón que piensan que no me necesitan. Dale vuelta a la página, 29-23 de ahí mismo Proverbios. 29-23 de Proverbios, mire que dice la palabra de Dios. Y es ahí, hermano, la circunstancia, hermano, y el efecto que causa el orgullo en el corazón de los hombres que no quieren botar su orgullo. Es bíblico, es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí, la soberbia del hombre, ¿qué? Le abate. La soberbia del hombre le abate. Vives abatido, preocupado. ¿Por qué? Porque traes orgullo en tu corazón. Y si Dios quiere, hermano, usted quiere que Dios haga algo en su situación, debe de bajar la guardia de tu orgullo. Tantos cristianos viviendo en derrota solamente porque no están dispuestos a quitar la piedra del orgullo que hay dentro de sus corazones. Tanto tiempo con esa actitud. Tanto tiempo con esa, hermano, actitud y esa, hermano, altivez que ya apesta, ya hiede. Ya se te hizo viejo el problema. Marta dice, Señor, no podemos quitar la piedra porque es de 4 días y ya hiede, Señor. Y esa es la condición de muchos cristianos. Mientras no quites esa cosa que te bloquea, hermano, esa piedra llamada orgullo en tu vida, no vas a poder ver nada pasar. No vas a poder ver, hermano, la gracia de Dios en tu vida. No vas a poder ver la mano de Dios obrar en tus circunstancias. ¿Por qué? Porque hay una piedra llamada orgullo que no te permite ver la presencia de Dios. No te permite ver el poder de Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces, pastor? Mover la piedra. Necesitas reconocer, hermano, que no puedes solo o sola. Necesitas entender que necesitas la ayuda de Dios. Necesitas entender que eres un desdichado, un pobre. Eres totalmente desdichado sin la ayuda de Dios. Y esa piedra de orgullo está estorbando en tu corazón. No te deja ver la mano de Dios. Y es importante que esta mañana entiendas que debes de bajar tu orgullo para que puedas ver el poder de Dios obrar en ti. Pero tanto cristiano orgulloso. Pero yo creo que el cristiano orgulloso y altivo es el más necesitado. Más necesitado. Siempre suele suceder que el cristiano que tiene tanta altivez y arrogancia en su vida es el cristiano más, pero más infeliz sobre la faz de la tierra. Pero se jacta de ser feliz. Se jacta que no necesita nada. Se jacta de decir yo estoy bien. Ni siquiera tengo necesidad de pasar al altar. No tengo necesidad de hacer decisiones. I'm fine, I'm okay. Altivez. Y por dentro muriendo. Y por dentro, hermano, derribándose y muriendo y acabándose. Es importante mover la piedra. Marta le dice, Señor, pero ya hiede. Claro que hiede. Claro que apesta. No hay nada más, hermano, que Dios pueda aborrecer que la actitud de altivez que hay en la vida de aquellos que no llamamos cristianos, hijos de Dios.
Dios aborrece, hermano, la altivez. Pero Él está a favor de la humildad. ¿Qué es humildad, pastor? Es lo contrario de ser altivo. Humildad, hermano, es reconocer que somos incapaces sin Dios, somos desdichados sin Dios, que ocupamos la ayuda de Dios, que recibimos el consejo con alegría y con gratitud. Estamos agradecidos porque Dios envía gente que nos ayuda y nos motiva a seguir adelante, a buscar la presencia de Dios, y nos habla y nos señala que tenemos un problema, y ese problema se llama orgullo. Y mientras esa piedra esté, hermano, entre medio de tu corazón y el poder de Dios, nada va a pasar, nada va a suceder. Y es importante que quites esa piedra. Quita la piedra de la duda. Segunda piedra. ¿Qué es eso, pastor? Dios desea darte la victoria sobre tu situación, cualquiera que sea. Enfermedades de cualquier índole, necesidades de cualquier clase, circunstancia por muy difícil. Pastor, aquí si Dios no obra, ya se acabó esto. Vaya a Salmo 56. Salmo 56, 3. Y el cristiano que vive en dudas, hermano, vive en miseria. Salmos, vaya a su Biblia, por favor, 56. ¿Está conmigo, hermanos? Qué bonito estar en la iglesia. Salmo 56. Versículo número, vamos al del 1 para que entendamos. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me dolería el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío, dice el salmista. En el día que tengo temor, yo en ti confío. En 1 de Juan 5:14, la palabra del Señor dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Él solo te pide que quites la piedra de las dudas. Esa piedra de desconfianza que has batallado con tanto tiempo y en tanto tiempo en tu vida. Y que empieces a vivir una vida de fe, una vida de creerle de verdad a Dios, y que entiendas que nadie tiene la solución de tus problemas, nadie tiene la solución de tus necesidades, solo Él. Pero debes de quitar la piedra. Pastores, que ya me dijeron que no hay solución. Ya me dijeron, pastor, que no hay remedio. Yo le pregunto a usted algo, ¿le cree a Dios? ¿Usted le cree a Dios? Dios puede levantar, hermano, hasta cualquier hijo rebelde, cualquier hijo, hermano, altivo. Dios puede restaurarle. Para Dios no hay nada imposible. Cualquier enfermedad que exista sobre la faz de la tierra, Dios puede tener control de ella y sanar, hermano, restaurar otra vez ese hogar, hermano, que está a punto de, hermano, de desviarse, hermano, está a punto, hermano, de acabarse. Dios quiere restaurar tu casa otra vez, pero debes de creerle otra vez y quitar la piedra de la duda. Para estar dudando. Cuando nosotros dudamos, hermano, a Dios o de Dios, hacemos, hermano, nosotros a Dios tan diminuto. Le bajamos a Dios de categoría. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. No podemos pensar que, hermano, Dios va a orar si nosotros no le creemos de verdad. Y es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Wow, ¿qué es eso, pastor? Que Dios tiene preparada tu bendición. ¿Le crees a Dios? Claro, Él tiene preparada tu bendición. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Quitar la piedra y esperar. Tú no puedes resucitar al muerto. Él lo resucitará. Pero tú sí puedes quitar la piedra. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Hay una piedra muy grande con la cual muchos cristianos batallan. Y la tercera piedra que quiero hablarte es la piedra de la falta de perdón. Una piedra de la falta de perdón, y esta piedra es una de las más difíciles de quitar porque es grande y muy pesada. Muy pesada. Y muchos dicen, pastor, pero es bien difícil. Ay, pastor, si usted supiera lo que he pasado, lo que he vivido, lo que me han hecho. Pastor, mi vida ha sido una miseria, pastor. Mire, si nos ponemos a platicar y yo le contara mi historia,
Y si usted no ha sufrido lo que yo he sufrido, usted se quedaría con la boca abierta. Y a veces tenemos que llegar a un punto en nuestra vida a entender palabra de Dios y a entender instrucción de Dios. Pero esta piedra, hermanos, de la falta de perdón en la vida y en el corazón de tantos cristianos, no les permiten ver, hermano, el amor y la bondad de Dios, hermano, para con ellos. La falta de perdón apesta porque ha estado tanto tiempo metido en ese corazón que no se le ha permitido salir, y en vez de sacarlo se está alimentando y alimentando cada vez más, y está creciendo el rencor, está creciendo el odio, está creciendo, hermano, la falta de comprensión. ¿Por qué? Porque yo no quiero perdonar. ¿Por qué? Porque no se lo merecen. ¿Por qué? Porque yo quiero tener esa situación, yo no quiero estar cerca de esas personas. Vive reo de tu maldad. La persona que no perdona vive reo de su actitud y su falta de perdón. No estás en paz. Una persona que no perdona no está en paz consigo mismo. ¿Por qué, pastor? Porque te la pasas recordando. Te la pasas haciendo imaginaciones de cómo vengarte. Y además, hermano, no llegues al punto de desearle el mal a la gente que te ha hecho mal. Me está mirando bien raro. Y cada vez que recuerdas lo que te han hecho, no eres feliz. Eres miserable. La persona que no perdona, hermanos queridos, está en la reja, hermano, encerrado en su propia celda de la falta de perdón. Está reo de sus propias ideas, está reo de sus propios, hermano, ideas. Es por una forma que se ha creado, que la gente no le entiende, que la gente no los quiere, que no se merecen su compañía, que no se merece su comprensión, no merece que los perdone. Ah, ya lo perdoné, pastor, pero no les he olvidado. Hermano, eso no es perdón, eso es medio perdón y es no perdonar. Tengo noticias para ti. Cuando tú no has movido la piedra de la falta de perdón que hay en tu corazón, cuando tú fallas, porque todos fallamos. Oiga bien, cuando tú fallas, tampoco te serán perdonadas tus ofensas. ¿A poco, pastor? Yo no sabía eso. Te dije que era falta de ignorancia a la palabra de Dios. Te dije que era falta de conocimiento a la instrucción de Dios. Cuando falles y cuando fallas y vienes a Dios en oración, no creas que Dios inmediatamente te va a perdonar. Pero yo estoy pidiendo perdón, pastor. ¿Quieres Biblia? Mateo 6:14. Mateo 6:14. Y me quiero detener aquí un poco, hermanos, porque esta piedra es muy pesada para muchos cristianos. La piedra de la falta de perdón. Muchos hombres no han perdonado a sus esposas. Muchos esposos no han perdonado a sus esposas y viceversa. No has perdonado a la gente que te hizo mal un día. Just let it go, déjalo pasar. Déjalo ir. Dios se va a encargar de la situación. Mateo 6:14 y 15. La palabra del Señor dice así, oiga bien. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará que también, ¿está conmigo? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero ese pastor, yo no había visto ese pasaje. Estaba escondido, no lo había visto. Instrucción y orden de Dios. Es una piedra que usted y yo tenemos que quitar. Hermanos, si usted no ha aprendido a perdonar a la gente, ¿cómo usted espera que Dios le perdone a usted? ¿Cómo usted espera ser feliz? ¿Cómo usted espera tener alegría en su corazón y paz en su corazón cuando usted no ha aprendido a perdonar a los demás? Y es por eso, hermanos, importante que esa piedra, hermano, que sea movida para que Dios te dé descanso, para que Dios te dé paz, para que Dios te dé armonía, para que dejes de ser infeliz y seas feliz. El que no perdona no es feliz. El que no perdona no es feliz. Marcos 11:25. Vaya a su Biblia otra vez. Jesús le dice, quiten la piedra. Pero Marta dijo, pero Señor,
Hiede ya. ¿Acaso Jesús no sabía que ya hedía? Claro que sí. Jesús ya sabe, hermano, que las cosas que tenemos en nuestro corazón son cosas viejas. Ya apestan. Ya está, hermano, ya es una sinvergüenzada guardar esos rencores en nuestras vidas. Marcos 11:25. La palabra del Señor dice así. Y cuando estéis orando, oiga bien, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estéis, ¿qué? Orando, dice la palabra del Señor. Hermano, yo no sé usted cómo expecta que Dios le bendiga. ¿Cómo expecta que Dios le perdone sus pecados? Y déjeme decirle algo. Fallamos todos. Todos fallamos delante de Dios. Y todos necesitamos el perdón de Dios. ¿O no es así? Yo necesito que Dios me perdone, a menos que no le importe a usted estar en paz con Dios. A menos que no le importe a usted reconciliarse con su Señor y estar en pleito y tener de enemigo a Dios. Pero por lo contrario, yo quiero que Dios me bendiga a mí. Y tengo que perdonar no solamente de labios, pero también de corazón. No de labios solamente, de corazón. Que en mi corazón pueda haber paz, tranquilidad, de que Dios se va a encargar de la situación. Y yo no pido por venganza, no pido por un desquite, no pido para que Dios consuma a esa gente que me ha hecho mal, sino que Dios se encargue de mi problema que tengo en mi corazón. Porque el problema yo lo cargo. El problema usted lo carga. Usted trae ese asunto, hermano, que no vive en paz, no le deja tranquilo. Ya déjelo, mueva la piedra. Ahí está conmigo, hermanos. Siguiente piedra. Y es una piedra que ojalá te identifiques y entiendas lo que Dios quiere que hagas. Acuérdense, hermano, Dios le dijo a ellos, quiten la piedra. Quita la piedra de tu pecado oculto. Muchos les encanta jugar con el pecado. Y el que juega con fuego se quema. ¿Alguien está oyéndome? Y se quedaron callados, ahora no dijeron mucho amén. Juegas con fuego, te quemas. No hay nada, hermano, oculto sobre este asunto. Vaya conmigo a Proverbios en su Biblia, 28:13. Proverbios 28:13. Vaya a su Biblia, por favor. Estamos aprendiendo algo, hermanos. Proverbios 28. ¿Está conmigo todavía? O ya se me quedaron. 28:13 de Proverbios. Vaya a su Biblia, por favor. Use su Biblia. Se lo recomiendo. Se lo pido. ¿Por qué, pastor? Porque esta es la instrucción de Dios. Dios le está enseñando a usted qué es lo que debe de hacer para que usted pueda quitar la piedra. Proverbios 28:13. La palabra del Señor dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados. ¿Qué significa eso, pastor? Que le echas tierra, que lo tapas ahí con cualquier situación, mentira. Cualquier cosa que agarras, lo cubres y tratas de ocultar algo que estás haciendo o en la vida que estás llevando para que nadie se dé cuenta. Eso se llama encubrir, camuflajear, fingir, pretender vivir de una manera cuando realmente estás viviendo de otra. Y la palabra del Señor dice, no vas a ver la bendición de prosperidad en tu vida. Y solamente la bendición de Jehová es la que enriquece, es la que prospera. Es la misma palabra que se usa. El que encubre sus pecados, no prosperará. Dice la palabra del Señor en Proverbios 19. Vaya conmigo. Proverbios 19. Dice la palabra de Dios. Proverbios 19. La palabra del Señor dice así: el que camina en integridad anda ¿qué? Confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Por qué? Porque es lo contrario de ser, hermano, prosperado, ser bendecido de parte de Dios. Es quebrantamiento. El pecado, hermano, trae quebrantamiento. Por eso es que te sientes sucio. Por eso es que se siente fracasado. Porque no quieres quitar la piedra de tu pecado escondido. Piensas que nadie sabe la circunstancia. Piensas que nadie sabe del asunto. Cuando sabes muy bien que Dios sí lo sabe.
Él sí lo sabe, Él conoce tu situación. Él sabe de la vida que está llevando. Pero tú crees que vas a llegar lejos, muy lejos. Crees que nada va a suceder cuando sabes que el pecado trae consecuencias graves. Cuando sabes que el pecado, hermano, te corrompe, el pecado te hace vivir miserable, muy miserable. Eso no es todo. Romanos 8:8. La palabra del Señor dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El pecado te separa de Dios. Escúcheme, hermano, esta mañana. Dios quiere darte victoria. Pero, hermano, debemos de entender que para que Dios obre, las piedras deben de ser removidas. Y mucha gente se pregunta, mucha gente me ha preguntado acerca de esta situación antes y me ha dicho, pastor, pero si Dios con su gran poder y su tanto amor hacia Lázaro, ¿no podía mover también la piedra? Vaya conmigo otra vez a Juan. Vaya conmigo a Juan. Mira que dice la palabra de Dios el 37, obsérvelo con mucho cuidado. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Obviamente que sí. Claro que sí. ¿O no? Sí, claro. Ahora, Jesús venía a resucitar a Lázaro, ¿sí o no? Ahora, pregunta, ¿Jesús no podía mover la piedra? Claro que sí. Y mucha gente se pregunta, pastor, pero ¿no podía el Señor mover la piedra también? Si tenía poder para resucitar a este difunto, ¿cómo no va a tener poder para, hermano, quitar también la piedra? Claro que podía. Claro que esta piedra no era difícil ni un impedimento para el Señor, hermano, pero no se trata si podía o no podía hacerlo. No se trata del poder de Dios aquí. Se trata de cuán dispuestos estemos nosotros a obedecer la orden de Dios. Se trata de cuánto nosotros seguimos instrucciones y estamos, hermano, con una actitud obediente para seguir la orden de Dios. No se trata de Dios, se trata de nosotros. ¿A mí me estoy yendo, hermanos? Claro que Dios podía quitar la piedra, pero esa piedra fue puesta por fuerza y voluntad de hombres. Voluntad de hombres con sus, hermanos, capacidades y sus limitaciones. Esa piedra estaba bloqueando la cueva, la tumba, y Jesús quería resucitar a Lázaro. Jesús quiere traer alegría a sus hermanas, reunirlas con sus hermanos, pero esa piedra estorbaba. Esa piedra estaba en el camino. Y a lo mejor usted esté pensando lo mismo, está diciendo, pero pastor, Dios me puede ayudar, Dios me puede dar esta bendición, no importa cómo soy, no importa cómo viva, no importa lo que esté haciendo. Y la respuesta es no, no, no. Porque Dios no le puso a usted ese rencor en su corazón. Tú lo pusiste. Dios no puso esa piedra de pecado en su vida. Tú la pusiste. Dios no puso esos celos, malas intenciones, esa mala actitud en tu corazón. Tú la pusiste. Dios no te puso ese orgullo. Tú lo pusiste. Dios no lo puso. Pero queremos que Dios nos limpie de cero para arriba. Y no queremos hacer nada. Estar con brazos cruzados, sentados en una hamaca, esperando que Dios haga todo, sin nosotros mover ni un dedo. Dios dice, quita la piedra. Y hasta que no estés dispuesto a quitar esa piedra de actitud indiferente hacia Él, la cual tú pusiste, Dios no va a hacer nada. Dios no puso esa actitud de flojera en tu vida, tú la pusiste. Y cada una de esas cosas que tú y yo hemos puesto son piedras, hermano, que debemos remover para que podamos ver la gloria de Dios. Tú la pusiste. ¿No podía Jesús mover la piedra? Claro que sí. Pero ¿qué está diciendo Dios? Si ustedes la pusieron. Yo la puedo mover, pero ustedes la pueden también mover. Pero yo quiero que ustedes lo hagan. Aquí está entrando, hermano, disponibilidad y está entrando obediencia. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros de seguir la instrucción de Dios? Muchos cristianos están expectando el milagro, pero están sentados. Hasta que venga el milagro. El Señor dice, no. La fe sin obras es una fe muerta.
La fe sin obras es una fe muerta. Y nada va a pasar en tu vida, mi estimado hermano, hasta que tú estés dispuesto a obedecer palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Y cuando Dios habla, el pueblo de Dios obedece. Instrucción de Dios, porque usted y yo no sabemos cómo hacer las cosas. Y Él sabe, hermano, que nosotros tenemos que aprender instrucción, la manera como Dios quiere que llevemos las cosas adelante. Él quiere que veas la gloria de Dios. Pero estamos con la excusa, ya llegue. Claro que sí. Yo le preguntaría, ¿usted no se ha cansado del mal olor? ¿No se ha cansado del mal olor que trae su vida en vez de ser el olor agradante, hermano, para aquellos, hermano, en el mundo, delante de Dios, hermano? Usted, hermano, todavía vive con esa mala actitud, con ese mal carácter, con esas malas, hermano, cosas que todavía a usted, hermano, le ven a ser feo, oler feo, hermano. ¿Por qué? Porque usted no está dispuesto a obedecer a Dios y quitar la piedra que hay en su vida para que Dios obre en su corazón. Solamente porque no quiere. No es el tiempo, pastor. Arregla su vida con... No es el tiempo, pastor. Arregla tu casa. Un día va a ser. ¿Cómo quieres ver la bendición de Dios si no estás dispuesto a hacer nada? Ver la gloria de Dios era el requisito primordial aquí. Dios, hermano, aquí Jesús venía a hacer la obra en la vida de aquel hombre que estaba muerto, más bien en el difunto que ya estaba, hermano, pasado de muerte a vida. Pero Él les había dicho en el 25, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire qué interesante, hermanos. Ver la gloria de Dios es ver el poder de Dios en nuestras vidas. Ver la gloria de Dios es ver maravillas de Dios en nuestra vida. Ver la gloria de Dios es ver las promesas de Dios hechas realidad en nuestra vida. Dios no tiene límites para actuar, pero Él pide que movamos la piedra, algo que nosotros hemos puesto y algo que sí nosotros podemos mover. Él puede hacer desde que de una piedra salga agua, como abrir un mar. Derribar murallas de 8 casi metros de ancho con un solo grito, o como, hermano, derribar un gigante de más del doble de estatura que usted y yo, hermano. Dios puede dar alimento a más de 5,000 personas con unos pocos panes y peces. Que el aceite de la viuda fluya sin cesar, o que este muerto Lázaro resucite, que un ciego vea y un mudo hable, que un endemoniado sea libre, que un cojo camine, o un lisiado sea sanado, cualquier enfermo sea sanado. ¿Por qué? Porque para mi Dios no hay límite. Solamente quiere que nosotros quitemos la piedra. ¿Estás dispuesto? Para Él no hay nada imposible. Dios no está limitado a nada, ni a nadie. Pero el requisito sigue en pie. Para ver la gloria de Dios y para que su poder se manifieste, es que es necesario mover la piedra. ¿Cuál es la piedra que le estorba a usted? ¿Cuál es la piedra que usted le está privando que ve el poder de Dios? Siga la lectura, por favor. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Qué interesante, ¿no? Entonces quitaron la piedra. Ahora sí. Jesús la pudo haber quitado, pero dijo, sigan las instrucciones, cumplan la orden. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de toda esta multitud que está aquí. Incrédulos. Una actitud que tienen. Esta actitud, Él dice, de esta multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Aquí encontramos otra riqueza en esos versículos.
Porque la palabra del Señor dice que Él da la autoridad después que movieron la piedra, después que obedecieron, después que se dieron cuenta que ellos podían hacer eso, hermano, porque ellos me habían puesto. Hermano, entonces Jesús dice, ahora me toca a mí hacer algo que tú no puedes hacer. Me toca hacer el milagro que tú no puedes mover. Yo voy a actuar ahora, pero porque me obedeciste. Si no hubiera habido obediencia ni disponibilidad, entonces Lázaro no hubiera sido resucitado. Y si no hay obediencia y disponibilidad en tu vida, tu problema va a seguir siempre igual. Tu situación se va a empeorar. Las cosas van a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque no tienes disponibilidad ni eres obediente a la palabra de Dios. No quieres porque no te da la gana quitar la piedra. Ya te acomodaste. Ya sabes que hay una piedra en el camino, que es un vicio, es una adicción que tienes probablemente, y tú estás en paz con eso. Y sabes que te está estorbando. Sabes que Dios no te puede bendecir, ni puede hacer nada con tu vida, cuando tu vida es valiosa en las manos de Dios. Dios te llamó con un propósito. Dios te quiere usar, pero no te ha usado Dios, porque tienes esa piedra que no le permite a Dios usarte. Ahí me estoy yendo, hermanos. Oh, pastor, yo quiero que Dios me use. Quiero que Dios haga algo grande en mi vida, pastor. Quiero que Dios haga algo maravilloso en mi familia, en mis hijos, en mis hijas, que se casen con cristianos. Quiero tener éxito como papá cristiano, mamá cristiana, pastor. Entonces sigue la instrucción de Dios y obedece a Dios y mueve las piedras que están bloqueando el poder de Dios en tu vida. Es tiempo de mover piedras esta mañana. ¿Cuál es tu piedra? A lo mejor no mencioné algunas, con las cuales tú sabes que se están estorbando para que puedas ver la gloria de Dios. ¿Cuáles serán? Y lo que me encanta es que el Señor dice, aquel hombre que había sido resucitado, cuando el Señor dio la orden, Lázaro, ven fuera. El que había muerto había pasado. Tiempo pasado. Salió presente. Atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Ya no había esperanza. Todo estaba terminado. El dolor se había apoderado en el corazón de ellos. Pero Jesús le da vida a todo. Y ahora dice, con su orden, ahora ya resucitó, desátenlo y déjenlo ir. Porque solamente en Cristo tenemos libertad. Y la verdad nos hará libres, dice la palabra del Señor. Libres, desatados, libres, sin ninguna atadura, libres, sin ningún peso, libres, sin ninguna carga. ¿Por qué? Porque Jesús ha dado la orden. Pero ¿cómo vino la orden del Señor? Porque ese hermano efectuó la orden de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que cada uno de ellos obedecieron y quitaron la piedra. La primera orden fue, quiten la piedra. Ustedes la pusieron, quítenla. Y todas esas cosas, hermanos, ya para finalizar, que usted ha ido agregando a su vida y ha ido aguardando en su corazón, que sabe que no van de acuerdo al plan divino de Dios, que sabe que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted sabe que le están estorbando y usted lo sabe, porque usted es muy inteligente para saber que eso no le agrada a Dios. Bueno, nosotros no somos tontos. Dios nos ha dado la capacidad de pensar coherentemente y de analizar bien las cosas. No me digas que no sabes. Y la manera como estás viviendo es porque sabes y porque te da la gana vivir así. Pero no me digas que no sabes. Porque bien sabes de cómo Dios quiere que vivas. Pero no vives como Dios quiere que vivas porque estás en contra de la palabra de Dios. No estás de acuerdo a la palabra de Dios. No estás de acuerdo con Dios. Es más, dices, ok, no tengo tiempo, al rato, cuando pueda, cuando quiera, cuando me nazca, cuando sienta. Dios no les dijo a ellos, miren, cuando ustedes sientan, cuando les nazca en su corazón, muevan esa piedra, ¿ok? Y cuando les nazca, si aquí les nace a 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, pues ese muerto ya no va solamente a jeder, ya va a ser un esqueleto. Se va a desintegrar. Y me temo que eso es lo que ha pasado en la vida de muchos cristianos.
Ya ese muerto ya se desintegró dentro de ti. Y ahora no solamente has olido, ya pasaste de ese olor, ya te acostumbraste al mal olor. Ahora estás acostumbrado a vivir con ese muerto en tu corazón. Huesos, zozobras, muerte, intranquilidad, conformismo, comodidad, desobediencia y rebeldía a la palabra de Dios. No me digas que eres feliz. No me digas que eres feliz. Porque si hay algo que no se ha resucitado en tu corazón y está muerto todavía, significa que hay lágrimas, hay dolor. Significa que hay lamento. Porque cuando hay un fallecido, siempre hay dolor, hay llantos y hay lamento. ¿Sí o no? Y esa es tu vida. Esa es la historia de tu vida. Y déjame darte una recomendación antes de terminar. No le eches la culpa a nadie. Porque nadie arrastró ese muerto en tu corazón. Nadie puso esa piedra para bloquearlo. Tú la pusiste. Y el Señor quiere que tú la muevas hoy. No tengas temor. Levántate, decide hoy y dile al Señor, Señor, yo voy a mover la piedra. Cualquier piedra que te esté estorbando, muévela hoy y vas a ver la gloria de Dios obrar en tu vida. Juan 14:1. La palabra del Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Analice su vida un poco hoy. Analice su vida un poco. Y medite en la predicación de la palabra, hermanos. ¿En qué área Dios le habló a usted? ¿Piedra de duda? ¿Piedra de pecado escondido? ¿Piedra de falta de perdón? ¿Piedra de orgullo? Yo no sé. ¿Cuál es su piedra que usted, hermano, le está bloqueando? Su corazón y del poder de Dios. Pastor, ¿Dios no la puede mover? Sí la puede mover, pero te está mandando a que hagas algo. Quiere ver cuán dispuesto estás y quiere ver cuán obediente eres para que Él haga la obra. Porque Dios bendice y obra solamente en gente dispuesta y en gente obediente. Vamos a orar. Padre Santo de los cielos, hemos venido, Señor, esta mañana a escuchar su palabra. El mensaje no ha sido elocuente, probablemente, Señor, pero ha sido importante. Es un recordatorio, Señor. Es un recordatorio de lo que tenemos que hacer, cómo debemos de proceder. Yo le pido, Padre, que usted nos ayude a examinarnos nosotros mismos y a darnos cuenta que Dios puede hacer más. Dios puede obrar más maravillosamente. Pero algo está impidiendo ese poder. Y es las piedras que tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Los estorbos, las cosas que bloquean que Dios haga la obra. No porque Dios no pueda, sino quiere que nosotros estemos dispuestos y seamos obedientes. Nadie mirando, nadie hablando. La música va a comenzar a tocar. Y si Dios le ha hablado a usted, ¿por qué no pasa al altar? No, salga de su asiento. Primeramente, mueva esa piedra de la comodidad. Salga de su silla, venga al altar. Aquí está el altar abierto. Venga a hablar con Dios. ¿Cuál es la piedra que le está impidiendo a usted? Ve la mano de Dios. Yo no sé realmente con lo que usted esté batallando. Pero déjeme decirle hoy en esta mañana, lo que sea, cualquier cosa que usted tenga en su vida, el Señor solamente le dice, quita la piedra para ello que te pueda dar la respuesta. Quita la piedra para que pueda ver la gloria de Dios. La gloria de Dios no es más que solamente el poder de Dios, la maravilla de Dios, la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios. Muchos han pasado al altar ya. Yo le preguntaría a usted, deje de mentirse. Si hay algo con lo cual usted está peleando y está batallando, deje de usted decir que está bien cuando usted sabe que no está bien.
¿Por qué no mueve esa piedra de la falsedad? Y es genuino con usted mismo, no con Dios, porque Dios sabe, ya conoce la situación. A Él no le podemos mentir, sino que sea genuino con usted mismo, sea sincero con usted. ¿Por qué no quita esa piedra de su mal lenguaje, esa mala manera de hablar? A lo mejor por eso Dios no le bendice. ¿Por qué no quita esa piedra de su mala actitud con su familia? Una mala actitud maldiciente. ¿Dónde están los jóvenes? Va a decir, pastor, yo tengo una piedra. He estado batallando con esto, pastor. Hay cosas escondidas en mí. Y déjame decirte algo, Dios ya la sabe. Él ya la sabe. Lo que pasa es que tú piensas que Dios no lo sabe. Y si tú sabes que Dios lo sabe y no quieres mover esa piedra del camino, lo que significa es que no te importa. No quieres nada ver pasar en tu vida. Y déjame decirte que los tiempos se están acortando. Los días se están haciendo más cortos. Y quiero decirte que tu familia está creciendo. Tus hijos van haciéndose más grandes cada día. Y no más para joven, vas para viejo. Y cada vez que tú pasas por alto una oportunidad como esta, estás cerrando más el corazón y estás bloqueándolo con otra piedra más de la falta de disponibilidad para que Dios salve tu vida. ¿Cuándo va a ser el día que te vas a reconciliar? ¿Cuándo va a ser el día que vas a arreglar cuentas con Dios? Oh, pastor, ahorita no. ¿Cuándo? Cuando ya tengas 70, 80 años. Cuando ya no tengas fuerzas. Cuando te pase algo. ¿Cuándo? O sea que estás esperando que venga un percance en tu vida para que hagas una decisión. Esa no me la sabía yo. ¿Por qué tenemos que pasar percances, circunstancias, para hacer decisiones que ya sabemos que tenemos que hacer? Hazlas temprano. Hazlas pronto. Que no te agarre la noche. Porque la noche viene. El tiempo se acaba. Y las oportunidades que tienes hoy, a lo mejor mañana no las tengas. Un día vas a acordarte de estos mensajes y vas a escucharlos en tu mente y recordarlos. Y te vas a dar de golpe de cabeza y decir, ¿por qué no tomé una decisión cuando yo tenía la oportunidad? Lo único que tienes que hacer es quitar esa piedra que está bloqueando tu corazón del poder de Dios. ¿Cuál es? Tú la sabes, porque tú la pusiste ahí. ¿Qué será? Pues tú lo sabes, porque tú lo pusiste ahí. Decisiones son importantes, porque nos llevan a nosotros a buscar una meta, a pelear por un objetivo. Y la iglesia tiene que hacer decisiones, no correr. Terminé temprano por lo mismo, para que usted haga decisiones sabias, correctas. Hermano, no solamente venir al culto e irnos. Es tiempo de hacer decisiones. Venga a la iglesia por algo, a buscar presencia de Dios, a buscar palabra de Dios, a buscar la dirección de Dios en su vida. Pare de pensar que todo está bien. Quita esa piedra del orgullo. Padre bendito de los cielos, le damos las gracias en esta mañana por la oportunidad que nos ha dado, Señor, de estar aquí. Y no solamente estar aquí, Señor, sino porque la palabra que hemos oído nos ha dado la oportunidad de entender que no puede haber bendición de Dios hasta que nosotros estemos dispuestos a obedecer y quitar los estorbos, los obstáculos, las piedras simbólicamente de nuestra vida para poder ver la gloria de Dios. Mi Dios, gracias por la iglesia. Cuide a mis hermanos, fortalézcalos, sabiduría sobre todo. Su palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios.
el cual dará abundantemente y sin reproche. Pero pídala con fe. Mi Dios, ayúdenos a seguir adelante. Ayúdenos a tomar decisiones, que no tengamos temor. Que no tengamos temor de nada ni de nadie. Ayúdenos, Señor, a avanzar a paso firme. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.